A nuestro grupo le toca exponer distribución uniforme discreta, que está integrado por Bravo Puyaguari Luis, Celi Vladimir, Ceballos Jorge, González Widens, Jaramillo Jennifer, Paz Luis, Villavicencio José Javier. ¿Qué es la distribución uniforme discreta? La distribución uniforme discreta es una distribución de probabilidad que asume un número finito de valores con la misma probabilidad. Modelizar fenómenos en los que tenemos un conjunto de n sucesos posibles, cada uno de los cuales con la misma probabilidad de ocurrir. Si aleatorizamos de forma que cada uno de estos sucesos se corresponda con un número natural de 1 a n, obtendremos una distribución uniforme. Distribución uniforme discreta. Es la distribución de probabilidad que está asociada a variables cuyos posibles valores tienen todos la misma probabilidad. Si una variable aleatoria x, cuyos posibles valores van de x1 a x sub n, tiene una distribución uniforme discreta, entonces la probabilidad de x1 es igual a la probabilidad de x sub 2 hasta la probabilidad de x sub n, y todo esto es igual a 1 sobre n. Individualmente, esta variable está asociada al experimento a experimentos similares al de elegir al azar un número entre 1 y n sin disponer de una información adicional. Y aquí nos presentan la fórmula de la media, la cual es igual a la que ya conocemos, y la fórmula de la varianza. Dentro de las características de una distribución uniforme discreta, la primera nos dice que una variable aleatoria toma cada uno de sus valores idéntica probabilidad. En la segunda, el parámetro de la distribución de una probabilidad uniforme discreta viene dado por la inversa de valores que puede tomar la variable aleatoria. La variable aleatoria describe el número de caras obtenidas al lanzar dos monedas legales, sigue una probabilidad de distribución uniforme. Dentro de la media de una variable aleatoria discreta uniforme, siempre coincide con uno de los valores de la misma observado en el experimento. La media de una variable aleatoria discreta nos dice que es un promedio ponderado, que asume la variable aleatoria, cuando los pesos son probabilidades. También nos dice que la media de una variable aleatoria discreta se encuentra al multiplicar cada posible valor x por su propia probabilidad y luego sumar todos los productos. La varianza de una variable aleatoria discreta uniforme, fx es igual a k, no depende del número de valores que puede tomar la variable. Dentro de la varianza tenemos un significado que es un promedio ponderado de las divisiones al cuadrado de una variable aleatoria de su media. Los pesos son probabilidades y se calcula con una fórmula la cual mis compañeros les van a explicar con los ejemplos correspondientes. Propiedades. Si la distribución asume los valores reales x1, x2 hasta xn, su función de probabilidad es p a la xi, que es igual a 1 sobre n. Xi también puede ser denominado como x a la n. Y su función de distribución es f de x es igual a 1 sobre n por la sumatoria de 1 por xi. Su media estadística es media es igual a 1 sobre n por la sumatoria de xi. Su varianza es igual a 1 sobre n por la sumatoria de xi menos la media, todo esto elevado al cuadrado. Esto también es igual a 1 sobre n por la sumatoria de xi al cuadrado menos la media al cuadrado. Continuando con el tema de exposición, yo voy a hacer más énfasis en las propiedades que mi compañero expuso. Para ello lo que vamos a utilizar es un pequeño experimento, el de un dado, el lanzamiento de un dado, en la cual hemos obtenido los valores o hemos calculado los valores de cada probabilidad. Como podemos observar en la siguiente tabla, tenemos los valores de x, cuando la variable aleatoria toma el valor de 1, 2, 3, 4, 5 y 6, lo cual muestra que es una variable aleatoria discreta, ya que no toma decimales y
tiene un límite, es finita. Y la probabilidad de cada uno de estos valores. Como podemos observar, esta probabilidad se mantiene independientemente del valor que tenga la cara o la variable aleatoria en este caso. Si tiene 1, podemos observar que la probabilidad es un sexto. Si tiene 2, un sexto. Si tiene 3, un sexto. Si tiene 4, un sexto. ¿Ya? Aquí observamos una distribución uniforme. Y como podemos observar en este plano, no importa la cara que nos salga, la probabilidad va a ser la misma. O sea, tenemos la misma probabilidad de sacar cualquier tipo de estos valores. Por eso es una distribución uniforme. Y discreta, como ya mencioné, es porque tiene valores discretos. La variable aleatoria es discreta teniendo de 1 a 6 un valor finito y sin tener decimales. Para calcular esto tenemos unas pequeñas fórmulas. Tenemos la función de probabilidad que me dice que para sacar este resultado dividimos el 1 entre el número total de resultados, donde n es el número total de posibles resultados. En este caso vendrían a ser 6. Tenemos la esperanza, la cual al igual utiliza la función de probabilidad, pero también se multiplica por la sumatoria de todos los valores que puede tomar x, o la variable aleatoria. Tenemos la varianza. Al igual que la esperanza de probabilidad, utiliza la función de probabilidad, pero en este caso se multiplica por la sumatoria de cada uno de las variables aleatorias o de los valores que puede tomar la variable aleatoria multiplicada por la esperanza, que se simboliza también de esta manera. Pero estas dos elevado al cuadrado. Disculpe, la diferencia entre la variable aleatoria al cuadrado menos la esperanza al cuadrado. Aunque existen casos en que tenemos valores consecutivos, o sea que su valor va de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para esos casos tenemos fórmulas que nos simplifican el trabajo. La primera fórmula de la esperanza, podemos encontrar que la forma de minimizar el trabajo es únicamente cogiendo el último valor que tenemos más el primer valor, todo esto dividido para 2, y nos saca la esperanza. En cambio, para sacar la varianza, también tenemos otra fórmula en la cual utilizamos el último valor menos el primer valor más 1 elevado al cuadrado. Todo esto restado en menos 1 y dividido para 2. Bueno, estas dos fórmulas se las utiliza en el caso que ya dije, cuando los valores aleatorios son consecutivos y enteros. En casos que ya no sean así, utilizamos las otras. Y eso ha sido mi exposición. Continúa mi compañero. A continuación tenemos esta distribución cuando el resultado de una experiencia aleatoria puede ser un conjunto finito de n posibles resultados, todos ellos igualmente probables. El siguiente ejemplo puede ser la variable x, puntuación en el lanzamiento de un dado regular. Esta variable toma 6 valores posibles, todos con la misma probabilidad, p igual a un sexto. La función de densidad de esta variable será f de k igual a p, x igual a k, igual a un sexto. Y k toma el valor de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el primer gráfico tenemos la función de densidad, donde presenta el 1/6 la probabilidad de los seis posibles valores. En la siguiente, en la que tiene forma de grada, presenta la distancia que existe entre cada uno de los números a representarse. En general, si la variable x puede tomar n, k igual a 1, 2, 3 o todos los posibles valores que se vayan a existir. Todos con igual probabilidad. Su función de densidad será f de k igual a p de x igual a k y 1 sobre n. N significa la cantidad de valores que tenga. Como ya mencionamos, k toma el valor de todos los valores que tenga la función. Gracias. A continuación, mi compañero Ceballos. Para continuar con la exposición, voy a tomar como referencia el ejemplo expuesto anteriormente por mis compañeros. Además, cabe recalcar que no existen comandos específicos en R para calcular la distribución uniforme discreta. Es por ello que solo voy a exponer los comandos para calcular la varianza y la media aritmética. Los mismos que son utilizados para calcular la distribuciones normalmente, las probabilidades normalmente.
Bueno, para ello, primero declaramos un vector que va a contener los números del 1 al 6, que son los que están compuestos, componen el dado. Después de declarar el vector, utilizo el comando min y como parámetro le doy el vector creado. Y nos da como resultado 3.5, que vendría a ser la media aritmética del ejemplo. Para calcular la varianza voy a utilizar el mismo vector, solo que cambio el comando a var, que es para calcular la varianza. Y ahí está y con eso podemos ver la varianza, que es de 3.5. Gracias, esa ha sido toda mi exposición.